Saludos a cada uno de ustedes. Estamos aquí en el Ministerio del Camión y le está hablando su amigo y hermano Daniel García. Estamos transmitiendo, estamos haciendo este video, este mensaje desde aquí, desde Louisville, Kentucky. Así que todos sean pues muy bienvenidos aquí al ministerio. Aquí vamos a estudiar acerca de las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios. Pero antes de eso vamos a tener una palabra de oración. Vamos a ir hasta el trono de la gracia para así alcanzar socorro, sabiduría, discernimiento de la palabra de Dios, que la podemos comprender y asimismo también aplicarla a nuestra vida diaria. Así que vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por la vida y la salud. Gracias porque estamos con vida aquí en este lugar. Gracias porque nos cuidaste durante la noche, que manejamos unas horas y pues pude dormir también gracias a ti. Señor, bueno, ahorita que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a comprenderla, a vivirla y a poderla también compartir y seguirla predicando a todo aquel que la necesita. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les dije, vamos a estudiar acerca de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Las Sagradas Escrituras abarcan el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina, mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron siendo impulsados por el Espíritu Santo. Te invito a leer 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 19 al 21. Y esto dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de la Biblia, es de interpretación privada, porque nunca la profecía, porque nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es la Santa Escritura, la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a la segunda carta a Timoteo. Ok, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice esto: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, toda la Biblia ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el cristiano, el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que es la Biblia, lo que es la Santa Escritura, la palabra de Dios. También vamos a ir al capítulo 119 del libro de Salmos y versículo 105. Capítulo 119 y el versículo 105. Dice esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia, la palabra de Dios, la Santa Escritura, se compara a una lámpara. Es como una lámpara. Y también es una lumbrera en nuestro camino.
O sea, la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino en este mundo. Vamos a ir hasta el libro de Proverbios, capítulo 3. Aquí estamos viendo lo que el libro de Dios nos está enseñando, lo que es el libro de Dios, lo que es la Santa Escritura. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Dice, toda palabra de Dios es limpia. ¿Cómo es la Biblia? Es limpia. ¿Cómo es toda palabra de Dios? Limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Si tú esperas en Dios, es tu escudo. Él es tu escudo. Y el versículo 6 dice, no añadas a sus palabras. No le agregues. O sea, no le quites ni le agregues. Dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda. Para que tú no seas reprendido, no hay que añadirle a la palabra de Dios. Decir lo que ella dice solamente. Dice, y seas hallado mentiroso. O sea, todas aquellas personas que le han añadido a la palabra de Dios son mentirosos. Todos los que le han agregado, los que han traducido la palabra de Dios, la Biblia, le han quitado y le han añadido, le han agregado, son mentirosos. Y los que según son predicadores, evangelistas, o doctores en teología, pastores, ministros, sacerdotes, laicos, ancianos, hasta muchos se hacen llamar apóstoles, muchos se hacen llamar profetas, y son mentirosos, porque cuando hablan en contra de la palabra de Dios, le añaden. Dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado como mentiroso. Así que cuando se le añade a este libro, es uno hallado mentiroso. Es algo que Jehová Dios no ha hablado. Libro del profeta Isaías, capítulo 8 y versículo 20. Libro del profeta Isaías, capítulo 8 y versículo 20, también nos dice estas palabras. Aquí también hay una palabra para ti y para mí. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeres conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todavía están dormidos, están soñolientos, están roncando, andan caminando dormidos, están predicando dormidos, están enseñando dormidos, están tratando de interpretar la palabra de Dios dormidos. Recuerda esto, la palabra de Dios, la Biblia, se interpreta sola, se interpreta a sí misma. Por eso el profeta Isaías dijo estas palabras. Él escribió estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, o sea, conforme a los 10 mandamientos, conforme a la palabra de Dios, y también al testimonio, dice, es porque no les ha amanecido. Todavía están dormidos, están desvariando. Libro de San Juan, otra palabra más que también tiene para nosotros lo que es la Escritura. San Juan capítulo 17 y el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. El Señor Jesucristo dijo eso, que santificara a sus discípulos. Y Él quiere también para nosotros, como discípulos de Él, en este año 2024, que Dios, nuestro Padre Celestial,
nos santifique en su verdad, que hablemos la verdad santificada por el Espíritu Santo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. El Antiguo Testamento es la verdad. El Nuevo Testamento es la verdad. Todo lo que hablaron los profetas es la verdad. Lo que hablaron los discípulos, lo que hablaron los apóstoles, es la verdad. Se constituye, todo lo que se constituye la palabra de Dios es la verdad. Porque está dirigida, santificada por medio del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses también vamos a leer, capítulo 2. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 13. Dice el verso 13. Por lo cual también nosotros, recuerda, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, aquí escribiendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, dice, aquí dice cómo la recibieron, cómo recibieron ellos la palabra de Dios. Y espero que cada uno de ustedes esté recibiendo de esta forma también la palabra de Dios. Dice, la recibisteis no como palabra de hombres. Que ustedes estén recibiendo la palabra aquí del Ministerio del Camión como palabra de Dios, no como palabra de hombres. Dice, sino según es en verdad la palabra de Dios, las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué hace la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo? Actúa en nosotros, trabaja en nosotros, nos redarguye de pecado, nos enseña, nos reprende, nos corrige. Eso es lo que es la palabra de Dios. La palabra de hombres no. La palabra del hombre no. Le voy a leer otra vez. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar, dice, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros. Ellos la predicaron, el apóstol Pablo y los demás colaboradores con él, los demás hermanos. Dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Hebreos capítulo 4 y verso 12, que dice estas palabras. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Sagrada Escritura? Es viva. No está muerta. Dice, y eficaz, también es eficaz. Correcta. Da su resultado, para lo cual fue dada. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando tú no predicas la palabra de Dios, no corta, no es eficaz. Pero cuando tú citas la palabra de Dios, le das a los creyentes la palabra de Dios, entonces da su resultado. Pero si tú nomás te pones a hable, a güire, hable y hable sin la palabra de Dios, no va a dar resultado. Y eso se le llama palabra de hombres. No es la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice, hasta partir el alma. Esto es lo que hace la Biblia, lo que hace la Sagrada Escritura. Y el Espíritu. Dice, y las coyunturas y los tuétanos, lo que tienen adentro los huesos. Y discierne,
¿Y qué más hace la palabra de Dios, la Escritura? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo esto hace la Sagrada Escritura. Todo esto hace la palabra de Dios. Y dice, y penetra hasta partir el alma. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, todos los seres humanos, y el espíritu. La Escritura dice, hace también esto. Dice, y las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos. O sea, se da cuenta de los pensamientos de los hombres. Y también de las intenciones del corazón. Que Dios bendiga su santa palabra. Este fue el estudio de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Que podamos creer firmemente en la palabra de Dios. Que nuestra fe esté puesta en el Señor Jesucristo y en Dios nuestro Padre Celestial. Para que comprendamos y prediquemos a voz en cuello la palabra de Dios, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Adiós.